Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, equipo. Vamos a dar nada más un par de minutos para que en los que se terminan de conectar todos, porque justo se acaba de enviar el último recordatorio. Muchísimas gracias por su puntualidad y gracias igual, Marcela. Okay, es que era mi pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Bueno, vamos a iniciar con esta nuestra charla mensual desde el enfoque de reforzamiento de nuestra fortaleza mental. El día de hoy vamos a tener la charla Procrastinar, la madre de todos los males, a cargo de nuestra neuropsicóloga Marcela Guevara. Marcela, un gusto. Estamos listos para escucharte. Hola a todos, buenas tardes. Les agradezco como siempre, como todos estos meses, su tiempo. Les agradezco la invitación y les agradezco sobre todo la puntualidad a cada uno de ustedes, porque sé que en este momento ya queremos estar en las últimas y irnos a casa. Este tema de procrastinar, así como dice Esme, es esta parte del el tiempo y los males, y desde ahí quiero tomarla. La sacamos como la muerte del tiempo, porque muchas veces nosotros creemos que el tiempo es infinito o que tenemos todo el tiempo del mundo para tomar, hacer y tomar decisiones. Y la realidad es que no es así. Siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos, hay una anterior, me parece, pero en lo que regresa a la diapositiva, nosotros tenemos que saber que procrastinar viene de dos determinaciones, una griega y una en latín. La del latín significa que nosotros estamos aplazando. Aplazar significa posponer. Tú tómate con calma, Esme, no te preocupes. Y entonces, cuando nosotros hablamos de procrastinar, es esta parte de aplazar por el resto del día o es postergar para mañana. Esa es la palabra que me faltaba, postergar hasta mañana. Cuando nosotros hablamos del griego, estamos diciendo que arcasia, que sería la segunda parte de la palabra procrastinar, es hacer algo que va en contra de nuestro propio juicio. Y de verdad, informar y decir lo que va opuesto a esta situación sería esa, que vamos en contra de nuestro propio juicio. Siguiente, por favor. Bien, procrastinar, es que, perdón, me viene como una música. Voy a la anterior. Cuando nosotros estamos hablando de procrastinar, tenemos que determinar que no es ser flojo ni es ser decidioso. Lo que nosotros estamos haciendo es estamos aplazando una idea constantemente por una sensación, ¿sí? Por una, sustituyéndola por otra cosa que es más simple o es más irrelevante. Y esta es la base de la procrastinación. Cuando nosotros estamos procrastinando, no quiere decir que seamos flojos o decidiosos. Y vean este mapa. Es cuando nosotros estamos simplemente sustituyendo una actividad que nos provoca una serie de sensaciones, que ahora las informaré, para cubrir en una acción más placentera, aunque sea más difícil y puede ser, o en la mayoría de las veces es irrelevante.
Por eso yo puedo decir que procrastinar es cambiar lo relevante por lo irrelevante, lo importante por lo no importante. Pero eso no significa que no me canse, no significa que no sea pesado y la más importante no significa que no invierta mucho tiempo, muchas veces más del que yo creo que estoy tomando. ¿Ok? Cuando hablamos de procrastinar, les quiero compartir como un ejemplo para entender. No quiere decir que yo no hice el proyecto, no mandé el correo o no hice la tarea porque simplemente no tenía ganas, porque estaba yo cansado o porque soy un flojo o decidioso. Es porque el cerebro lo que está haciendo es posponer y evitar. Cuando nosotros procrastinamos, estamos haciendo una tarea que requiere un gran esfuerzo, pero la estamos sustituyendo por un esfuerzo físico que es mayor. Y esto es bien importante, porque entonces quitamos totalmente el mito de la idea de que procrastinar es de flojos. Es muy diferente a no hacer nada. Y les quiero regalar el ejemplo. Imagínense ustedes que tienen que entregar ese trabajo, tienen que terminar un proyecto, pero en lugar de hacerlo, deciden ponerse a acomodar la alacena. Y entonces sacan toda la alacena de sus casas y dicen, después de que acabe de limpiar la alacena, me pondré a hacer el trabajo o el proyecto que tengo que entregar. Se tardan 3 horas, terminan exhaustos, fueron capaces de clasificar desde arroz hasta zapote en todas sus especias y está limpia e impecable. Se sienten cansados, se sienten exhaustos físicamente, invirtieron una gran cantidad de tiempo, pero la clave es que me hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque el procrastinar lo que está provocando es una sensación de culpa y de incomodidad. Hay una gran diferencia entre procrastinar y no hacer nada. Procrastinar radica en sustituir y no hacer nada implica precisamente como la definición te dice. O sea, procrastinar es ir en contra de tu propio juicio, ir en contra de lo que nosotros creemos que está bien. Cuando hablo de que nos hace sentir mal, es porque nos hace sentir culpables. Cuando nosotros terminamos de limpiar esta alacena maravillosa, nos sentimos muy mal. Y decimos, ¿cómo es posible que haya invertido 4 horas de mi mañana, 4 horas de mi tiempo, cuando tengo que entregar un proyecto y limpiar una alacena? Sí, era una actividad importante, pero no era tan importante como esto. Y entonces me lleno de culpa, me lleno de resentimiento conmigo misma y comienzo a tener una serie de pensamientos que boicotean mi funcionalidad. Ahora voy a explicar un poco más por qué sucede esta situación. La procrastinación como base cerebral, es la pérdida de la ausencia. Y tengo como unas palabras claves en mi acordeón, porque es bien importante diferenciarlo. Es la base de la ausencia del placer, ¿ok? Es decir, no hacerlo, no hacer esta actividad, me va a provocar un placer inmediato, pequeño. Ay, ya, lo voy a dejar de hacer. Sin embargo, lo que regresa después de no realizar esta actividad es una gran culpa y es un gran displacer, lo que provoca el círculo de la procrastinación. Siguiente, por favor. Importante, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el esfuerzo físico o el esfuerzo mental. Ahí les va el círculo vicioso de la procrastinación. Es bien importante, yo siempre les digo, tómenle foto, si necesitan más información, después háganmelo saber. Si ustedes sienten y creen que están en un ciclo vicioso o en un círculo vicioso de procrastinación, necesitamos atendernos, porque solitos simplemente van a estar provocando. Y ahí les va por qué. Les vamos a empezar. Tengo el inicio de una actividad. Tengo en donde estamos en toda la disposición, con todas las ganas, con todas las pilas de hacer esa tarea, cada quien piense la que usted quiera, esa tarea que tengo que hacer. Pero al momento de comenzarla o al momento de proyectarla, comienzo a tener sensaciones negativas. ¿Cuáles son esas sensaciones negativas? Cualquier sensación que en general me evite sentirme bien. Y entonces, cuando yo empiezo a tener esas sensaciones negativas, el mecanismo de defensa natural y primitivo de mi cerebro es evitarlas. Me provoca, y no es flojera, chavos, me provoca miedo, me provoca preocupación, me provoca ansiedad, ahora les digo cuáles son, y entonces empiezo a procrastinar. El cerebro como mecanismo de defensa
buscará tener actividades en donde supla mi acción y me haga sentir mejor. Entonces, me voy a encontrar, en lugar de terminar un trabajo, me voy a encontrar yéndome a correr, que es igual de bueno, pero no es tan importante. O limpiando la alacena. O, ya sé, limpiando los 2000 correos que me mandan después de la hora del trabajo. O quizá sacando a pasear al perro porque eso me va a despejar y me tardo 2 horas en sacar al perro porque después de pasearlo lo bañé, le corté las uñas, le hice cariñitos y etcétera. Cuando yo empiezo a tener esas sensaciones de placer al hacer actividades que tenía pendientes, pero menos importantes, tengo la sensación de que estoy siendo productiva. Sin embargo, estoy procrastinando. Llega el final del día, llega mi deadline, llega ese momento en el que ya no sé qué hacer y estoy lleno de culpa. Es en donde llego al punto en el que tengo que entregar, en donde tengo que cumplir con una actividad y eso me presenta estrés, culpa, angustia y hace que no terminemos los deberes, las actividades, el trabajo o que lo hagamos sobre presión o bajo presión, en donde empujo a mi cerebro a generar una gran cantidad de cortisol para funcionar. En conclusión, yo tengo que decirte que la procrastinación son las conductas que nosotros creamos como recompensas para que nuestro cerebro se vaya teniendo una conducta o una forma en la que se sienta mejor, fomentando nuevas tareas para evitar la que me provoca displacer. Entonces, no sé si lo dije claro, pero quiero compartirles eso así. Procrastinar es hacer cosas menos importantes que son importantes, pero no tanto, para evitar una que me provoca mucha sensación negativa, sea o no sea tan importante. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Fíjate que procrastinar como tal tenemos que saber que su base es la incapacidad o la sensación que tenemos del mal manejo de nuestras emociones negativas en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Hoy somos más propensos los que nacimos desde el 90 y pocos, espero que no sean muchos de ustedes, desde los 90 y tantos en adelante a tener la sensación o la idea de padecer procrastinación. Porque a lo largo de estas generaciones posteriores, es decir, de los 90 al día de hoy, hemos tenido menos tolerancia a la frustración, hemos tenido menos capacidad para regular las emociones negativas desde el displacer, que quiere decir las que no me provocan placer. Entonces, es más probable que nosotros tengamos este círculo vicioso. Procrastinar es dañarse, porque estoy sabiendo que estoy haciendo algo que va en contra de mí. Estoy entendiendo que si no estoy entregando este trabajo, voy a tener una consecuencia mayor. Sé que me van a regañar, que me pueden despedir, que voy a dar pésima una conferencia, pero no me importa. No es que no me importa desde la voluntad, sino que evitar lo que me provoca hacer esta actividad es mucho más doloroso o displacentero y aún así que sé que tengo estas consecuencias negativas, creo que no lo puedo hacer de una manera diferente. El cerebro no es capaz de producir estrategias para empatizar. Procrastinamos en mayor medida por esa falta de regulación, como se los decía hace un momento. Y tenemos que tener, o generamos o sentimos como una parte secundaria, una abulia. Les platico que abulia es la incapacidad para sentir. Abulia es la ausencia de esa capacidad de sentir y de regular en nuestra vida cotidiana. Entonces, los pacientes, las personas que son más propensas a tener baja tolerancia a la frustración, a sentir que la vida no vale tanto la pena o que hay una apatía generalizada, tendrán más propensión al procrastinar. Siguiente, por favor. Bien, el enganche en este círculo vicioso es la incomodidad y la constante evitación, haciendo que se vuelva una forma incapaz de regulación. ¿Cuáles son las sensaciones o las emociones que más estamos evitando? Aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, miedo al fracaso. El choque de nuestros hábitos. Voy con las de las emociones.
Cuando nosotros estamos sintiendo aburrimiento, el cerebro empieza a buscar cosas que lo hagan sentir cómodo. Cuando nosotros nos sentimos inseguros en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, tendremos a procrastinar la actividad que no nos recuerda. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes, hace poco yo les platiqué, me parece que el mes pasado les platicaba de las montañas rusas? Algo que yo en lo personal, pues trato de procrastinar, es que mis hijos observen que me dan pánico las montañas rusas. Y entonces, a la inseguridad de mi lugar de mamá, evito constantemente el enfrentarme a una situación en donde ellos observen que yo tengo pánico a las montañas rusas. Oye, Marcela, pero estamos hablando de actividades. No, no siempre. Puede ser, puedo estar procrastinando el matrimonio. Puedo tener una actividad de procrastinación al, no sé, al compromiso en general, al cambio de puesto, a la entrega de un archivo que va a hacer que tenga un viaje de negocios, ¿ok? No siempre tienen que ser circunstancias negativas, son circunstancias que me provocan displacer. También, otra cosa de las que evitamos es el choque entre nuestros hábitos. Nosotros tendemos a procrastinar situaciones que necesitan una nueva inversión de tiempo, una gran inversión de tiempo y por ende de atención y de esfuerzo. Y entonces el cerebro, al tener un bajo regulador en la frustración, dice, no, gracias. Y entonces procrastinamos acciones como el irse al ejercicio, aunque ya haya pagado yo la mensualidad, o el leer ese libro que Marcela me recomendó la vez pasada, o etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que obtengo en el ciclo de la procrastinación? Obtengo ansiedad, nunca se fue, se transformó. Tengo sensación al fracaso, tengo una sensación de invalidez, no, no valgo, no puedo, soy totalmente insuficiente y una impotencia. Impotencia para enfrentarme a la vida. Y como siempre lo hemos dicho, la evitación cuando la sensación no es irracional, o sea, cuando no es irracional, simplemente lo único que provoca es sensaciones de impotencia. Generalmente, lo que más evitamos es el miedo, ¿sí? El miedo a que me juzgues, el miedo al fracaso, el miedo a que me digas que las cosas no las, a la capacidad, o sea, el miedo a que me digan que las cosas no las hice bien. Piensen ustedes el trabajo que entregaron cuando estaban en la secundaria y lo hicieron a las 2 de la mañana y se lo pusieron hasta abajo al profesor porque tenían un miedo pavoroso de que lo tomara y se diera cuenta de que no era un buen trabajo, ¿sí? Miedo a hacer las cosas diferente a como mi jefe o la empresa la necesita o la cree que deben de ser hechas. Miedo a sentir que estoy siendo incapaz o que lo que voy a hacer es tan aburrido, tan poco placentero, que me va a invertir una gran cantidad de tiempo y no puedo lidiar con eso. También tengo que saber o entender que el comenzar una actividad requiere una gran inversión de tiempo y que muchas veces, como lo dije hace un momento, esa inversión de tiempo provoca una gran capacidad de sensaciones negativas. Siguiente, por favor. Río. Sí. Mañana entra mantenimiento del carro. Sí. Ya hay tener opciones de ahí. Bueno, en lo que de las actividades, no les hagamos cerebro, pero venga, nada, en ese momento, tomar break. Me gustaría que cada uno de ustedes abrieran un poquito sus micrófonos o me abrieran un momentito el chat y me dijeran en el momento, ¿alguna vez ustedes han sentido que después de esas definiciones y de estas cosas procrastinan? ¿Quiénes creen que a lo largo de los últimos 3 meses, 3 semanas, procrastinan? Sabiendo que no es de flojera, sabiendo que no es por flojera o porque simplemente somos flojitos. Por miedo a fracasar a la actividad. Gracias, Jorge, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Nadie más se anima? Sí, gracias. Ok, bien, perfecto. Si se dan cuenta, es mucho más común de lo que nosotros creemos y todos en algún momento hemos creído y hemos sentido o hemos procrastinado en general. Entonces, no tenemos que sentirnos mal, ni flojos, ni poco productivos, ni poco merecedores.
Tenemos que entender que es un círculo vicioso que requiere atención. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Continúo. El cerebro. Híjole, Marcela, el cerebro. Bueno, es que a mí me apasiona el cerebro y siempre, todo tiene una base y una función en el cerebro. Bien, para nosotros, o sea, quiero darles como la explicación cerebral. El cerebro está acostumbrado, se puede procrastinar por buscar la perfección. Dame chance, Nadia, y ahorita te lo voy a contestar. Regreso. El cerebro, ¿sí? El cerebro está acostumbrado a pensar a corto plazo. El cerebro primitivo, el cerebro de nuestros ancestros, el cerebro de las personas que están debajo, diga, hace millones de años, perdón, detrás de nosotros, en nuestro linaje, no pensaba en el futuro, no pensaba ni en la vejez, no pensaba en lo que iba a pasar mañana, simplemente buscaba una supervivencia. Y entonces el futuro, lo único que pensaba era estar en una situación menos primitiva, ¿ok? Eso quiere decir que lo único en lo que pensaban era en comer y en sobrevivir, ¿ok? Hoy, desde esa base cerebral, pensar en el futuro provoca ansiedad, y se los he dicho en muchísimas conferencias. Para el cerebro primitivo, el pensar en el futuro es muy provocador al miedo, porque no lo puede tocar, no es tangible, no lo puede medir, no lo puede visualizar. Y entonces, para el cerebro primitivo, el vivir al corto plazo era una función básica de supervivencia. Pues, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Y qué voy a hacer? Desde este lugar, las neuronas de nuestro cerebro, al pensar en una actividad a mediano plazo, era como si se despersonalizara. O sea, imagínense que Marcela decía, híjole, voy a dejar de dar esta conferencia y mañana, la Marcela de mañana va a tener un problema, yo ya no, ¿sí? Empezaba, el cerebro despersonaliza la idea de que mi yo del presente es diferente al yo del futuro inmediato. Y entonces esa es la base cerebral del procrastinar, evitar esa sensación de displacer creyendo que otro lo va a resolver. Y se me hace una forma, cuando procrastinamos, hay partes de nuestro cerebro que piensa que hay tareas que está suspendiendo, desapareciendo. Y pongo este ejemplo. Esto es problema de Marcela, pero si lo saco del enfoque del presente, ya no va a ser problema de Marcela. Aunque su parte racional sepa que sí, pero su parte instintiva primaria dice, no, es problema de la Marcela del mañana. Esa me da exactamente lo mismo. Y entonces, por ese momento y por ese instante, segrega placer, porque sabe que ya no tiene que enfrentarse a una situación en la que no estaba convencida, creyendo que al ser un problema de alguien más, y eso haciéndolo indefinidamente, cada 10, 15, 20 minutos, la idea del mañana es como la frase de mañana me preocupo, mañana lo hago, mañana será otro día, ¿ok? También hablamos de lo que llamamos secuestrar la... Ay, que me estoy congelando un poco. Uf, díganme muchísimo, como para darme un segundo y moverme del lugar. Sí, yo creo que mejor para que podamos escuchar claramente. ¿Va? Ok, porque sí, a lo mejor es algo importante. Denme un segundito, me cambio de lugar. Gracias. Díganme, ¿me escuchan más fluida? Sí. Ok, genial. Del amplificador, cualquier cosa, háganmelo saber. Ok, genial, continúo. Y entonces, a ver, ¿hasta dónde? Voy a volverla a tomar porque es más interesantísima. Estamos entonces creyendo, el cerebro está creyendo o está pensando que esta posición del yo del futuro le va a sobrevivir y le va a llevar a un problema mejor. Y entonces cuando hablo de secuestrar la amígdala es literalmente
que la emoción o el cerebro nos está informando y nos está diciendo que la sensación que yo tengo de miedo es mayor al razonamiento. Y entonces la amígdala lo que provoca es esta idea en la que el estar en la evitación o ¿cómo lo digo? En la no acción hace que nuestro cerebro, que es el intelectual, diga, no importa, ¿sí? Determinando que estas acciones están como llenas de ansiedad, estas acciones de la evitación. Me voy a sentar porque los veo como muy raros. Aquí me disculpo así miren, así me veo mejor. Y entonces, creyendo, ¿sí?, que estas acciones de hacer o de evitar el placer son riesgosas y amenazantes. ¿Por qué? Porque tengo que hacer o tomar una acción muy apresurada. Y el cerebro dice, esto no funciona. Y así se le llama secuestrar la amígdala. Si ustedes buscan en internet, secuestrar la amígdala es un término que se asocia directamente a la procrastinación porque tiene que ver cuando el miedo o la sensación de lo malo que me puede pasar al hacer la actividad es mucho mayor a la acción. Siguiente, por favor. Bien. Ejercicio. Esta vez no les quise mandar una prueba antes o un pequeño test o algo, porque creo que tiene que ver esto mucho con su propia percepción. Entonces, les voy a compartir estas bases de la procrastinación, estos tipos de procrastinación, porque no todos son iguales, ¿ok? Y entonces, se los voy a mencionar, ¿sí? Se los voy a definir, y después, si gustan o si quieren, me pueden mandar en el chat qué tipo de procrastinadores creen que son. Ahí les va. Tenemos que clasificarlos en dos. Primero están los procrastinadores activos y los pasivos. Los procrastinadores activos son los que se venden la idea, porque no es verdad, se venden la idea de que son mejores funcionando bajo presión. Son los que nos dicen que ellos conscientemente están evitando y posponiendo porque el cerebro o su cerebro así funciona mejor. Después existen, bueno, ya que esto es un engaño, y lo vuelvo a decir, es un engaño, porque el cerebro, al estar acostumbrado a vivir y estar bajo presión, lo único que estamos segregando es cortisol para que el cerebro evite esa sensación de inseguridad y provoque y dé respuestas de huida. ¿Ok? ¿Voy bien? Después tenemos el pasivo. El pasivo es el que no lo hace por sentirse productivo, sino lo hace porque tiene miedo al juicio, porque tiene miedo a que lo que él haga es insuficiente o que pueda equivocarse, tratando de aplazar esa acción lo más posible. Y lo pongo así, es como si dijeran que alguien dice, no sé, tienen que resolver un problema y dicen, yo no levanto la mano. Voy a esperar a que alguien más levante la mano y así no tengo que hacerlo yo. Pero, oye, Marcela, hay muchas clasificaciones y esas son las que yo les quiero compartir. El perfeccionista es el que no realiza las actividades porque no quiere equivocarse, porque la sensación del placer al equivocarse es muy dura y es muy duro con él mismo. Y entonces evita las actividades porque tienes miedo a fallar o a las críticas. El soñador es el que está posponiendo constantemente las actividades o las ideas por falta de placer, por falta de gusto al hacerlas, tratando de posponer la mayor de detalles posibles. Es que me falta este detallito, me falta este detallito, me falta este detallito, y dejar en general sus actividades a medias. El preocupado es el que aplaza las responsabilidades que involucran una salida de su zona de confort. Es decir, yo no voy a realizar ese memo porque lo tengo que hacer en la madrugada. Yo en la madrugada no funciono. Yo no voy a hacer tal o cual cosa porque eso va fuera de mi zona de confort, fuera de mi esfuerzo. El overdoing o el overlanding es el que asume demasiadas tareas a la vez. Es el que dice, yo hago esto, y también hago esto, y también hago esto, quiero hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y eso hace que más de una cosa no le salga bien o tenga mayores errores. Como el dicho que dice, el que hace muchas cosas a un mismo tiempo generalmente no desempeña ninguna bien. También está, me faltaba uno, el impostor.
Y no sé si ustedes han escuchado el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es una sensación constante en el que creo que soy menos o hago menos de lo que realmente hago. Es decir, como si lo que yo estoy logrando lo hiciera alguien más y que yo simplemente soy una impostora de esos logros que estoy obteniendo. ¿Ok? El síndrome del impostor es más común de lo que ustedes creen y se da en muchos momentos del día. Ahora sí, me encantará si me platican qué procrastinador creen que son. Nadia, a lo mejor ya te empezaste a contestar. ¿Se puede procrastinar por buscar la perfección? Sí se puede. ¿Cuáles son? Perfeccionistas, ¿ok? Constantemente pueden llegar a tener el miedo a que los otros lo juzguen, juzguen su trabajo, juzguen sus actividades o sus habilidades y eso les dé una sensación de dolor o displacer. Digo displacer porque se oye muy feo, de poco placer, como si fuéramos nada más sensitivos, pero acuérdense que el cerebro funciona así, de esa manera. El overlanding, ok, el que hace muchísimas cosas a la vez, yo también me considero así, que hago muchas cosas a la vez. ¿Podemos ser diferentes tipos dependiendo del contexto? Claro, no somos una sola cosa, constantemente, claro que vamos cambiando. Y muchas veces para una situación puede ser un overlanding, pero para otras puede ser un perfeccionista y para otras puede ser el preocupado, en el que no quiere estarse saliendo de su zona de control. Insisto, esto no es juicio, esto es simplemente conocernos y aprendernos. Bien, debatarlo, sí, dependiendo la situación, y cada uno de nosotros irá entendiendo y sabiendo qué es lo que somos. Acuérdense que cada una de estas cosas, bien las dijo Esme, es para conocernos. Siguiente, por favor. Como siempre, como lo que más me gusta es, ok, ya sabemos que existe, espero que ya haya quedado súper claro que no es por flojera, no es porque no le eche ganas a la vida, no es porque esté deprimido y lo demás no me importe, es porque tengo una condición de placer y displacer poco ajustada en mi cerebro y eso es lo que yo tengo que atender. ¿Cómo podemos empezar a evitar la procrastinación? Y tengo que, cuando estaba haciendo yo esta investigación, decía, era como muy confuso y como necesitar un tiempo claro o dejarlo muy claro, que podemos tomarnos un tiempo fuera de una actividad, de una situación, y eso no es procrastinar. El problema es cuando tengo el ciclo vicioso o el círculo vicioso de evitar algo porque no quiero sentir lo que me provoca el hacerlo. Puedo tomarme un tiempo fuera. Sin embargo, tomarme un tiempo fuera no me va a eximir de mis responsabilidades. No va a ser que yo evite algo que no quiero sentir. Tomarme un tiempo fuera es bajar mis niveles, como le hemos dicho cada mes, es sentirme de manera diferente, es cargar las pilas y volver a empezar. Evitar no es por querer sentir el miedo. O sea, tomarme un tiempo fuera no es porque yo no quiera dejar de sentir miedo, sino es regresar a mi conexión personal, mi balance y mi yo verdadero. Entonces, espero haberlo dejado bien claro. Tomarme un tiempo fuera no es procrastinar, porque la base es sentirme bien sin dejar de hacer lo que tengo que hacer, aunque no me haga sentir bien. Procrastinar es dejo de hacer lo que necesito hacer porque no quiero sentirme mal al hacerlo. ¿Sí? La baja tolerancia a la frustración nos impide constantemente las sensaciones de incomodidad. Me hace tener o sentir cosas que son normales que yo sienta. No todos nos vamos a sentir conformes todo el tiempo. Tener frustración es una base en la comunicación de cada uno de nosotros. Y entonces necesitamos conectar con eso en nosotros mismos. Las sensaciones, necesitamos aprender a experimentar el aburrimiento. Para los que tenemos hijos, hoy la psicología positiva nos dice, denle espacio de aburrimiento a nuestros hijos, porque de ahí surgen las conexiones mayores en el lóbulo frontal. Cuando nosotros estamos procrastinando, estamos evitando sentir también el aburrimiento. Es esa falta de motivación. Es cuando creemos que el mundo cambiante nos necesita estar alimentando. Bueno, ahora voy con las redes sociales, pero necesitamos aprender y saber que
No siempre vamos a tener una actividad que nos motive al 1000. No siempre vamos a estar haciendo y llegando al trabajo con la pila al 100. No siempre vamos a creer que nuestro trabajo es lo máximo o que estamos siendo reconocidos a cada paso que damos. En pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, esto nos alarga esta tolerancia cerebral. También el entender que para evitar procrastinar tenemos que manejar nuestra regulación emocional. Tenemos, híjole, y aparte, yo soy súper insistente en esto, regulación emocional. Es lo que nosotros hacemos para influir en lo que sentimos. Es lo que nosotros hacemos para conectar lo que estamos pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, dándole cabida para sentirla y dándole un espacio en el tiempo para expresarla. Es menos probable que estemos procrastinando constantemente si sabemos regularnos emocionalmente, porque entonces podemos entender que lo que estoy sintiendo es impotencia, que lo que estoy sintiendo es baja tolerancia a la frustración y puedo hacer algo y cambios al respecto. Es decir, la clave mágica es así: ¿qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿En qué momento lo expreso? ¿Y cómo lo expreso? Y las últimas dos son base. ¿En qué momento lo expreso y cómo lo expreso? Siguiente, por favor. Les quiero compartir este mapa de la procrastinación. Es una imagen que se ha circulado muchísimo en redes y que nos explica un poquitito de las cosas que hacemos de relevantes a irrelevantes y que muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces empieza así. Nosotros vamos a empezar por la actividad que yo tengo que hacer, ¿sí? Por esa forma o necesidad de lo que tengo que lograr, y empiezo con un pico de televisión, ¿sí? Híjole, ahorita voy a ver este episodio buenísimo, 15 minutos, 20 minutos y me pongo a trabajar. Después estoy viendo ese episodio y digo, mejor voy a echar una lavadora. Sí, voy a echarme una lavadora en lo que estoy terminando, en lo que se lava, yo empiezo a hacer el trabajo. Después, híjole, no, es que la verdad el episodio me dio muchísimo cansancio. Entonces me voy a dormir una siesta para tener suficiente actividad y funcionar de esta manera. Después, la zona de confort. Acuérdense, todas estas personas que eran preocupadas, de este ímpetu preocupado, híjole, no, es que va a fallar, es que si no lo hago bien, mejor me voy a esperar a sentirme mejor. Después, ¡ah! Hay ofertas en Zara, genial, de una vez, porque me las van a ganar, híjole, y soy de las tallas más comunes. Déjame, voy a vaciar mi carrito, de lo que acaba la lavadora, Las islas de las buenas intenciones. Tocan el timbre, ahí son no sé, son las Boy Scouts que venden galletas de chispas. ¿Cómo no las voy a atender? No pasa nada, en lo que está la lavadora, en lo que lleno el carrito, en lo que me siento mejor, la isla de las buenas intenciones. La playa de ensueño, comienzo mi actividad. Y entonces me siento genial. Y digo, wow, hoy voy a hacer mi plática de la procrastinación. Y comienzo. ¿Cómo estarán todos? ¿Cómo estará Ingrid? ¿Cómo estará Esme? ¿Cómo estará Francisco? ¿Cómo estará Gaby? ¿Cómo está Pilar? ¿Cómo está? ¿Sí? Y entonces así me la paso en ese ensueño creyendo que yo voy a Veracruz y entonces vamos a la playa, porque híjole, aquí ya está haciendo muchísimo frío y pa. Después llego a la organización del armario. Fíjense, yo les hablaba de organización de la alacena y hablamos de la organización del armario. Después, 3 páginas después, al lago del café. No, me voy a echar un café. Voy a invitar a Dair y nos vamos a ir a echar un café porque, híjole, él me va a ayudar con el proyecto, yo voy a estar y tan. Regreso del café y luego vamos a la cordillera de la distracción. ¿Qué estarán haciendo mis hijos? No los oigo. ¿Qué estará sucediendo? Y así me voy eternamente. Yo se los enseñé en un círculo. Estoy evitando el displacer, estoy evitando la confrontación, estoy evitando la sensación de incapacidad y de ansiedad. Pero todos estos elementos que yo se los pongo en un mapa muy simpático, son todos los elementos que mi cerebro hace para evitar ese displacer. Y muchas veces el lavar la ropa, el organizar el armario, el platicar con las niñas exploradoras y el irme al café con Adair son igual de importantes, que invierten mucho tiempo y a veces mucha motivación o mucha actividad física. Y al cerebro no le importa.
porque lo hacen sentir más cómodo desde el área del confort. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué tengo que hacer? Primero, se los voy a leer, parece muy obvio, pero después nos vamos a ir a cosas más prácticas. ¿Qué tengo que hacer? Tomarme tiempos fuera, ya se los platiqué. No quiero evitar una responsabilidad. Voy a organizar mis tiempos para determinar mis necesidades y mis obligaciones. Yo sé lo que tengo que hacer, mi cerebro lo sabe, aunque mi cerebro, primitivo lo quiera evitar, lo tengo que hacer. Pero entonces necesito organizarlo por tareas y hacer que cada una de esas tareas me dé un poco más de acción. Ahora te contesto, Nadia, para hablar del TDA y de la procrastinación. También permitirnos experimentar las emociones negativas que sentimos. De verdad, la vida no es una avalancha de Fanta de naranja, ni es el camino de los helados de chocolate, ni es, no sé, el arco iris rosa lleno de unicornios. No enseñemos ni nos enseñemos a que la vida no tiene emociones negativas. Nosotros tenemos que saber que muchas veces tenemos que experimentar sensaciones negativas para crecer y evitarlas es un impedimento constante al crecimiento. Poco a poco, con pequeñas metas, evitar esas pequeñas cosas que no estoy queriendo hacer para que cada vez cada una se vaya haciendo más grande. Si yo tiendo a procrastinar, voy a empezar a romper el círculo o el ciclo de la procrastinación con pequeñas actividades. Hoy sí me voy a levantar a hacer ejercicio porque ya pagué la clase desde hace... Y voy a entregar ese archivo o voy a mandar eso que necesito porque es lo que me está... Hoy sí, uno de los artículos que leía decía, trabajemos al procrastinador como si fuera un alcohólico en rehabilitación. Hoy sí lo voy a hacer, hoy sí me voy a levantar, hoy sí lo voy a intentar, hoy sí voy a mandar ese correo electrónico, hoy sí voy a esperar este ímpetu negativo y me voy a aguantar la frustración y lo voy a terminar. Hoy no voy a permitir que mi idea de perfeccionista, soñador o overlanding haga que yo me siga sintiendo de esta manera. Normalicemos la regulación emocional. Normalicemos el saber cuándo me expreso y cómo me expreso. Normalicemos que está bien expresarse, pero también está bien saber cuándo hacerlo. No nada más andar por la vida explotando y tronando o sintiendo y reprimiendo. Regular no es aguantar. Regular es transformar. También tenemos que normalizar que no podemos hacer todo bien a la primera. Nadie hace todo bien a la primera. Nadie hace las cosas perfectas como quisiera al primer intento. Todos aprendemos y todos nos equivocamos. Si nosotros normalizamos el que las cosas me pueden salir mal, si yo normalizo que estoy haciendo todo mi esfuerzo o un mayor esfuerzo y aún así esto puede no funcionar, puedo equivocarme y equivocarme es parte de mi crecimiento. Y entonces todos los que fueron perfeccionistas dejarán de procrastinar porque entonces normalizaremos que no todo puede salirme siempre bien, o que habrá pequeños detalles que no fluyan como yo quisiera, y de todas maneras estará bien. Siguiente, por favor. Si yo sé que la base de esta historia es la gratificación básica y cerebral, yo tengo que, para romper el ciclo de una manera muy primitiva, darle al cerebro una forma de gratificación mayor o igual. Si a mí me da muchísimo placer, yo en lo personal de verdad, tomarme un café después de haber terminado una presentación o una charla para ustedes que me invirtió muchas horas de investigación y de lectura y de imágenes, para mí es mucho placer. Voy a decirle y voy a estarle motivando a mi cerebro, diciéndole, vamos a ir a ese café delicioso que te encanta del Starbucks 20. Venga, ya no lo acabamos. Venga, un poquito más. Termínalo porque la sensación que vas a tener de placer al terminar la actividad es mucho mayor que la de la angustia que sabes que vas a tener cuando lo estás procrastinando.
¿Por qué? Lo dije hace un momento. La procrastinación, al ser muy poquita, por nuestro cerebro primitivo, es así, la sensación, o sea, la sensación de placer. Pero cuando yo termino la tarea, es así. Y entonces necesitaré 3 o 4 de las evitaciones para sentir esta. Por eso la base de la gratificación positiva es mucho, mucho mayor. La gratificación inmediata sigue siendo desagradable. Si la gratificación sigue siendo desagradable, la conducta no va a cesar. Si lo que yo estoy tratando, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy básico. Si, por ejemplo, yo lo que estoy evitando es una sensación de incapacidad y le digo a mi cerebro, aguanta, porque el café está buenísimo. Pues no, porque mi sensación de incapacidad es así y mi idea de que el café está bueno es así. Obviamente mi procrastinación va a seguir. Sin embargo, si mi sensación de incapacidad es así, pero le voy dando pequeñas metas de evitación a la procrastinación, haciendo mis tareas y metiéndole el café en medio, va a terminar siendo igual. Siguiente, por favor. Antes de ir a las apps, les comparto esta parte de mis notas. Tenemos que entender que si vivimos la procrastinación es porque estamos viviendo constantemente en un mundo de recompensas inmediatas. Por eso vamos a utilizar las aplicaciones y las redes sociales para ayudarnos en esta procrastinación. Pero tenemos que saber, y aquí es donde toco el tema, tenemos que saber que base de nuestra incapacidad para mantenernos en una acción que no es agradable son las aplicaciones, los smartphones y las redes sociales, porque constantemente me están gratificando. Constantemente me está, te lo decía la sesión pasada, constantemente me está el cerebro diciendo, o el teléfono, cada 4 segundos tienes un mensaje, tienes no sé qué, compra de esta app, haz estas cosas y son gratificaciones, ¿ok? Tenemos que competir con una actividad y una gratificación al principio igual de importante, pero después que podamos ir ampliando, estirando como una liga nuestra tolerancia a la frustración. Recuerda que si nuestro cerebro sigue creyendo que el problema es de otro, tú sigues siendo el otro. Y te lo comparto así para que seas consciente de ello. Tú vas a ser ese otro. Tú eres el que vas a tener el problema con el jefe al día siguiente. Tú eres el que va a encontrarse con una explosión de correos al día siguiente. Tú eres el que no se salió de su zona de confort y no obtuvo el ascenso. Tú eres el que tiene sobrepeso porque lleva 2 años sin levantarse a hacer ejercicio porque no duerme. Tú eres. Tú sigues siendo esa persona. Les quiero compartir. Bueno, ahora voy con esto. Les quiero compartir un poquitito de las apps que están hechas para la procrastinación. Aguas. Todas y cada una de ellas están basadas en el control de acciones y en el control del tiempo. Todavía no hay, sí hay escáneres cerebrales, pero todavía no hay una aplicación que sea capaz de medir mi motivación a nivel químico. Seguramente nuestros hijos la van a inventar, pero mientras no la haya, nosotros no podemos realmente saber desde una manera química cuáles son los motivadores químicos más grandes para mi cerebro. ¿Okay? Y entonces, habiendo dicho esto, todas estas son, se las voy a platicar, pero todas estas son aplicaciones especiales o creadas para evitar la procrastinación. Todoist. Todoist está en ambas plataformas. Como yo no tenía claro cuántas plataformas o qué plataformas manejaban, quise englobar las que pueden funcionar para los dos, para sistema iOS y para sistema Android. Todoist es en donde nosotros somos capaces de establecer diariamente o semanalmente una lista de actividades y prioridades. Entonces, ustedes se levantan y pueden organizar semanalmente o diariamente las actividades que tienen que realizar. Y conforme las van logrando, cliquean la actividad realizada y entonces suena, me parece que salen como brillitos y estrellitas, reforzadores, y se desaparece. Entonces te sientes genial porque dices, wow, terminé tal actividad, hice tal cosa, ¿ok? Ustedes la tienen que vaciar y llenar, pero es funcional. El Time Tune es una aplicación que lo que hace es ayudarte a medir y organizar tus tiempos, ¿ok? Y entonces te dice, vamos a empezar a medir
¿Cuánto tardas en hacer diferentes cosas? ¿Cuánto tarda Marcela en hacer una conferencia para ustedes? ¿Cuánto tarda Marcela en hacer tal cosa? ¿Cuánto tarda Marcela en hacer la comida? Y entonces, conforme vamos midiendo los tiempos que tardamos en hacer esas actividades, te va marcando los cronómetros. Y entonces, ya sabemos que Marcela se tarda media hora en hacer de comer. Y entonces te pone un timer. Hacer de comer, y entonces estás regulándote a través del tiempo. El Focus To Do es a partir de la técnica del Pomodoro. Si a ustedes esto les late, la técnica del Pomodoro es la técnica en la que yo voy autocontrolando mis propios tiempos y me voy volviendo más efectiva. Haciendo que si yo sé que tengo que hacer la comida en media hora, pues no voy a estar tomando el teléfono porque entonces voy a ser menos productiva. Es una técnica muy conductual de autocondicionamiento, ¿ok? Entonces, la técnica del Pomodoro se basa en eso, en la regulación de los tasks y las tareas. Y entonces, el Focus To Do te dice, a ver, tú vas a estar haciendo estas actividades en el trabajo durante estos 35 minutos que tú y yo sabemos que funcionas bien. Después, como sé, te puedes procrastinar o dejar la atención. De hecho, el Focus To Do también nos sirve con los pacientes con déficit de atención. Para la persona que me lo había dicho, ahorita la tomo. Entonces, te da un tiempo de descanso. Y te dice, ok, ya estás cansadísima, ya no das para más, tómate estos 10 minutos de descanso y en muchas aplicaciones, pasándose la técnica del Pomodoro, te abre las aplicaciones del teléfono. Y entonces puedes utilizar varias de tus aplicaciones como Facebook, Instagram, y después se vuelven a bloquear y tienes otra actividad para seguir y terminar las metas que hayas propuesto y que hayas establecido en tu reloj del tiempo de día. También está el Quality Time. El Quality Time es como el tiempo en pantalla para los que utilizamos el sistema iOS, en donde te va midiendo y te va metiendo gráficas de en qué utilizas tu teléfono o tus aparatos electrónicos día a día. Es un enfrentazo, porque entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que invertimos 8 horas en nuestro teléfono y que de esas 8 horas, 4 o 3 son en redes sociales. ¿Por qué? Porque hacemos scrolling sin darnos cuenta. Y aunque no estamos viendo nada, estamos haciendo todo. Entonces, este Quality Time te va enfrentando a lo productivo o improductivo que puedes llegar a ser en tus aparatos electrónicos. Y entonces, una de las cosas que puedes utilizar ahora con las nuevas versiones que tienen los sistemas Android y iOS es enfocar tus tiempos. También hay uno en Android, pero se llaman enfoques en los sistemas iOS o en los iPhones, en donde tú puedes ir marcando enfoques y diciéndole al teléfono cuáles son las aplicaciones que puedes o te puedes permitir ver a lo largo del uso del teléfono. Entonces, les comparto una muy personal. Yo tengo un enfoque que se llama trabajo, que se activa desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en donde todas mis redes sociales están ocultas. No me llegan notificaciones, no puedo buscarlas desde la lupa, porque pues luego somos bien mañosos. Lo único que me va a aparecer son los mensajes de las personas que yo determiné, en este caso mi consultorio, y las personas que puedo necesitar en contactos de emergencia, que en este caso la escuela de mis hijos. De ahí en fuera no me llega ningún tipo de notificación. No quiere decir que yo esté en modo avión. Quiere decir que cuando se quita el enfoque, yo soy capaz de ver y revisar todas esas notificaciones que hay. Otra de las cosas que nos ayudan en los tiempos o en las apps de la procrastinación es elimina las notificaciones de todos tus teléfonos, de todas tus aplicaciones, perdón, y de todos tus aparatos. No necesitamos, sí, señoras, mujeres, sí, pero no necesitamos todas las notificaciones de ofertas, cambios de temporada de Zara, o de H&M, o de Massimo Dutti. O sea, la verdad, no. No necesitamos las notificaciones de Instagram o de Facebook, porque ahora esos algoritmos lo único que están provocando es activarse. Si ustedes ven las nuevas partes, dice, Lupita Pérez o Edgar Hernández acaba de subir una historia, pero ya te llega como una notificación y nosotros ya nos fuimos acostumbrando a que la notificación tiene que ver conmigo, pero ya no es así. Y entonces empezamos a llenarnos de globitos y empezamos a atender el teléfono cuando no es necesario. Siguiente, por favor. Existe lo opuesto. 6 minutos me quedan, pero no lo puedo dejar de decir. Sí, existe otra cosa que se llama la precrastinación.
y dentro de unos meses se nos va a hacer muy popular y muy famosa. La procrastinación es la inclinación que tenemos por completar la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible, con el fin de tener la sensación de que ya las hicimos y no las vamos a hacer después. Se escucha muy bien. El problema es que también es un ciclo vicioso. Entonces siempre nos estaremos llenando de nuevas actividades para completar, para terminar, teniendo blackouts, hablando de la tranquilidad, teniendo momentos de desfase y grandes cantidades de ansiedad y estrés. Dice así, podemos exponernos a complicaciones y problemas financieros, hablando de la procrastinación, porque tendemos a pagar antes de tiempo, quedándonos con una situación de acción, de descanso, de comida o de salud, sin ser necesarias, teniendo una constante idea de ansiedad a la espera. No, de una vez, no puedo esperar a que me lo entreguen mañana, lo hago ahora. No. Entonces, esa ansiedad a la espera es una patología que tendremos que atender. Antes de que se empiecen a desconectar, quiero todavía darles, todavía me quedan 3, pero son prácticas. La primera tiene que ver, la siguiente, por favor, con 2 frases. Las primeras 2 son 2 frases que creo que son importantes que noten, porque de ahí vienen los libros que les quiero recomendar. Si quieres que un trabajo fácil sea difícil, sigue posponiéndolo. Y se me hizo clave para la charla. Si yo quiero que algo fácil se haga difícil, sigue posponiéndolo. Una cosa que quiero compartir aquí, ya no quiero tardarme, es, nosotros podemos clasificar nuestras actividades en 4 términos. La siguiente, por favor. Importante y urgente. Urgente, pero no importante. No importante pero urgente y no importante y no urgente. Si nosotros somos capaces de nuestra día a día, de nuestros momentos diarios, clasificarlos de esta manera, vamos a romper el ciclo de la no gratificación. Procrastinar es hacerse daño uno mismo, porque sabemos que es irracional, porque sabemos que nos vamos a enfrentar a un problema mayor, porque sabemos que no va a funcionar. Y aún así, lo hace nuestro cerebro primitivo. Siguiente, por favor. Estos son los libros que yo les recomiendo. Sí, el de Procrastination Equation también está en español. La verdad es que por cuestiones de tiempo ya no busqué la portada en español, pero no solo está en el libro, sino ya hay un audiolibro con sus suscripciones necesarias para leer este de Procrastination Equation. Entonces, si son de las personas que dicen, no me gusta leer porque la verdad me duermo, no tengo tiempo, híjole, en lo que están haciendo lo que tengan que hacer, conéctense a un audiolibro y pónganse a escucharlo. De verdad les va a ayudar muchísimo para todos aquellos que sienten que la procrastinación es parte de su vida. Y luego está Procrastinación, de Pierce Steele. Las dos saqué las mismas frases. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer? Cualquiera de los dos son libros fáciles, son muy inteligentes, o sea, son fáciles de entender, de leer, no tienen muchísimas páginas y uno de ellos ya viene en versión de audiolibro. Esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna duda? Los que gusten pueden encender su micrófono o comentar en el chat. En lo que comentan o escriben, voy con Aria. ¿Va de la mano el déficit de atención y la procrastinación? Sí, porque tienen la misma base cognitiva. Los pacientes con trastorno de déficit de atención tienden a tener menos tolerancia a la frustración y tienden a tener esas áreas de recompensa más sensibles. Por eso son muy necesarios y muy necesitados de recompensas inmediatas. Entonces, sí, pero los dos se tratan y los dos funcionan. Si tú tienes trastorno de déficit de atención y eres paciente o eres candidato a un medicamento para que te ayude a enfocar, vas a sentir cómo la procrastinación se acaba en un segundo. Yo tengo muchísimos pacientes con trastornos de déficit de atención y cuando se les diagnostica y se les medica, de verdad, mágicamente me dicen, Marcela, ya no procrastino nada. Pues, ¿por qué? Porque la procrastinación era una consecuencia del TDA. Espero haberte ayudado, Nadia. ¿Alguien más?
No, al parecer veo que no. Todos están agradeciendo la charla. Ahí está. Como siempre, de verdad, no puedo parar de decirlo. Les agradezco muchísimo, Esme, por toda la confianza. Les agradezco a cada uno de ustedes por confiar en Neuropsicología Integral, por confiar en Marcela. Esto lo hacemos con muchísimo cariño y de corazón espero que les haya servido. Recuerden que si puedo ayudarles en algo más específico, Esme tiene mis datos y con muchísimo cariño podemos darle seguimiento a todas sus inquietudes. Excelente, muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias a Neuropsicología y recuerden procrastinar, la madre de todos los males. Nos vemos el próximo mes con nuestra siguiente charla. Hasta la próxima.